ni darle los ungüentos y los perfumes al cuerpo del Señor Jesús. Y ellas quizá el sábado, cuando terminó el día de reposo, porque el día de reposo terminaba el sábado, como eso de las 7 de la tarde noche, entonces ellas se ponen de acuerdo para ir al día siguiente, muy de mañana. Consiguen lo necesario y ahí van caminando. Y al llegar se dan cuenta de que no hay cuerpo, no está la piedra en el lugar tapando la tumba. ¿Sabe? En un lugar de China que se llama Chuntung, los guías muestran el lugar donde enterraron a Confucio. En la frontera entre la India y Nepal enseñan el antiquísimo sepulcro donde están los restos de Buda. En Medina, Arabia Saudita, hay una mezquita en donde se veneran las cenizas de Mahoma. En la Plaza Roja de Moscú se exhibe el cadáver momificado de Lenin. Los mormones pueden señalar el sepulcro de su fundador, pero el sepulcro donde concluyen las grandezas humanas es donde Cristo alcanza su triunfo supremo. La tumba del Señor está vacía, Él vive, Él resucitó, ¿sí? El epitafio de la tumba del Señor dice: no está aquí, pues ha resucitado. La tumba vacía dio a los primeros cristianos lo que siempre nos hace falta: esa victoria, esa esperanza de saber que confiamos, de que creemos en un Dios vivo. Nuestra fe no está basada en una persona igual que nosotros que se está deshaciendo debajo de la tierra. Nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios que está en el cielo, a la diestra del Padre, y que un día regresará por todos nosotros. Así que la victoria del Señor Jesús es nuestra victoria también. Amén. Cristo venció, y ese es nuestro cántico, esa es nuestra canción, que el Señor Jesús vive y viviremos también con Él. Vamos a ver 3 aspectos que la victoria del Señor nos da. El mensaje de hoy se llama Cristo venció. Cristo venció. Y vamos a ir al primer punto, por favor. Ya leímos el pasaje. Vamos, la primera enseñanza dice que la victoria de Cristo es poder. Él resucitó con poder. Los soldados no movieron la piedra, los discípulos no movieron la piedra ni se robaron el cuerpo, como algunos líderes judíos quisieron esparcir ese rumor. El Señor Jesús venció a la muerte con poder. Si leemos el versículo 6 y el versículo 7, va a aparecer aquí en la pantalla, le invito para que lo leamos en esta versión, el 5 y el 6. Mateo 28, 5 y 6 dice: y el ángel habló y les dijo a las mujeres: no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, porque ha resucitado tal como Él dijo. Vengan y vean dónde estaba. El Señor Jesús venció a la muerte con poder. El relato bíblico no es de cómo resucitó Jesús, sino de cómo se supo. Démonos cuenta, el relato bíblico no es de que cómo resucitó el Señor, sino cómo se extendió la noticia. Ese primer día de la semana Dios mandó para que brillara la luz en las tinieblas. Génesis 1:3 dice que el Señor dijo: hágase la luz, y entonces se hizo la luz. Jesús, como luz del mundo, salió resplandeciendo de las tinieblas de la tumba. Mire, si la muerte no pudo vencer al Señor Jesucristo, la tumba menos podía encerrarlo. La piedra fue removida no para que Él saliera, sino para que usted y yo y todos los demás nos diéramos cuenta de que Él vive, de que Él no está ahí. Por eso es importante creer en un Dios vivo, todopoderoso, nada imposible para Él. ¿Por qué pedir a un ángel que moviera la piedra?
Bueno, ¿acaso Jesús no tenía el poder para remover la piedra? ¿Acaso olvidó quitar él la piedra porque resucitó y salió corriendo? ¿Abrió la tumba Jesús y la volvió a cerrar? Desde luego que no. Todo lo acontecido muestra el poder de Jesucristo. ¿Sí? El ángel removió la piedra primero para que los guardias se dieran cuenta de que él ya no estaba ahí, para que las mujeres se dieran cuenta, para que los discípulos y todo el que llegó después se diera cuenta de que el Señor ya no estaba ahí. Él con el poder resucitó. Entonces Él vence a la muerte con ese poder. Y Él vence también nuestras incertidumbres. Miren, el ángel le dice a las mujeres: vengan y vean. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Dios quiere que usted y yo venzamos esas incertidumbres. ¿Será cierto que Dios puede transformarme? ¿Será cierto que Dios puede ayudarme? ¿Será cierto que esto, que aquello, verdad? ¿Será que Dios tiene el poder para guiarnos, para apoyarnos, sostenernos, sacarnos de esta crisis, de aquella otra, de las finanzas, de los problemas familiares o personales? ¿Será que Dios? Y el Señor nos vuelve y nos dice: ven y ve, pero ven, o sea, vayamos a Él. No podemos contemplarle nada más de lejos y decir: sí, Señor, si tú quieres, primero haz las cosas y luego yo me acerco. No, así no trabaja Dios. Lo vemos en toda la Biblia, que Él quiere que tengamos fe, que demos ese paso de fe, que nos acerquemos a Él y entonces Él hará maravillas. Moisés tuvo que poner primero su fe en Dios, levantó la vara y el mar se abrió. Llegaron hasta la orilla del Mar Rojo y el mar se abrió, ¿sí? O sea, no estaban detrás de la montaña el pueblo, ¿verdad? Y cuando vieron el mar ya estaba abierto. No, el Señor lo abrió frente a sus narices. El Señor proveyó el cordero para Abraham. El Señor proveyó, ¿verdad?, muchas otras batallas y victorias para David, para Eliseo, para los profetas, para los reyes. El Señor sigue proveyendo. El Señor sigue proveyendo para que nuestra incertidumbre pueda caer por su propio peso. ¿Qué tan grande es nuestra incertidumbre? ¿Qué tan grande es nuestra incertidumbre para con Dios? Yo te invito para que se escuche cómo cae. Perdón si desperté a alguien. Yo les invito para que nos demos cuenta cómo cae nuestra incertidumbre por nuestro propio peso. La piedra removida simboliza una invitación para ir y ver. Tenemos dos expresiones aquí que el ángel les dice a las mujeres: no teman, no teman, seamos valientes. Si Dios nos dice algo, seamos valientes, esforzados. Y el ángel también dice: no está aquí. Vengan, comprueben con sus sentidos, ojos, olfato, olor, todo lo que se requiere. Y Dios es así, maravillosamente poderoso. Quiere que usted y yo experimentemos su poder. ¿Estamos listos? ¿Queremos experimentar el poder de Dios? Número 2. La victoria de Cristo no solamente es poder, un poder sobrenatural, sino que también nos da gozo. ¡Qué alegría es poder confiar en un Dios vivo! ¡Qué gozo es saber que Él vive, que no yace sus restos en una tumba! ¡Qué gozo es poder confiar en Dios y alabarle y cantarle y sentir su presencia y experimentar su poder! Eso, hermanos, debe de llenarnos de gozo. No debemos estar, sí, porque Él vive, triunfaré mañana. Necesitamos llenarnos de gozo. Necesitamos, despertar esa chispa en nuestra vida para que la presencia del Señor nos dé gozo, nos impulse hacia adelante. Y ese gozo anuncia a los demás que Él vive. Vamos a leer el versículo 7 y el 8, va a aparecer aquí enfrente en la pantalla. Dice así:
Luego, váyanse rápido y díganles a sus seguidores que Él ha resucitado de la muerte. Ahora Él irá a Galilea delante de ellos. Allá lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Entonces las mujeres se fueron rápidamente de la tumba. Estaban asustadas, pero llenas de gran gozo. Corrieron para contarles estas cosas a los seguidores de Jesús. Dice que tenían dudas, pero mucho gozo. Y el ángel les dijo, vayan y digan, anuncien esta gran noticia. Porque la resurrección de Jesús nos trae gozo, ¿sí? Gozo a quienes le seguimos, terror y confusión a sus enemigos, que fue lo que causó en los fariseos, en los judíos que estaban en contra del Señor Jesús. Pero el gozo encuentra en un lugar para contar las maravillas de Cristo, lo que Él hace. Y usted y yo somos llamados a ser testigos de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. ¿Sabe? Ese testimonio de lo que Dios hace es como el buen aliento, como palabras de aliento hacia los demás. Las mujeres fueron las primeras en dar ese evangelio completo, porque no hay evangelio completo sin la cruz, y tampoco hay evangelio completo sin la tumba vacía. Por eso las mujeres fueron las primeras en dar el evangelio completo. Hay un canto que entonamos, ¿verdad? Ya a lo mejor del siglo pasado o antepasado, que dice, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él fue crucificado, mas ha resucitado, gracias. O sea, es el evangelio completo, no nada más. El evangelio no es decir, te invito a la iglesia, ya estoy evangelizando. No, el evangelio es presentar a Cristo. ¿Sí? Las buenas nuevas de salvación, reconocer que somos pecadores, reconocer que nuestra necesidad es buscar a Dios, arrepentirnos, compartir que Él murió en la cruz por nuestros pecados para librarnos del infierno si creemos en Él y creemos en un Dios vivo, en un Salvador que nos da vida eterna porque Él está vivo también. Entonces, ese gozo pregona, anuncia las buenas noticias. Cada vez que abramos la boca, recordemos de mencionar todo lo que Cristo ha hecho. Y ese gozo también nos moviliza. Dice el versículo 8 que las mujeres fueron lentamente corriendo. Fueron corriendo, ¿sí? Fueron corriendo a dar las buenas nuevas. El temor y el gozo unidos aceleraron el paso de las mujeres. Entonces, lo que el ángel les dice es, vayan, y ellas fueron apresuradamente. Entonces, el hecho de que Cristo vive, mueve a la iglesia. ¿En qué sentido nos debe de mover? En adoración, en servicio, en unidad, en anunciar el evangelio, en enseñar. Entre la lucha del temor y el gozo, debe triunfar el gozo. Cuando vemos que Cristo está con nosotros, de que Él nos ayuda, de que Él nos usa, de que Él nos da palabra, de que Él derriba nuestra incertidumbre y cae por su propio peso, entonces el gozo debe llenar nuestra vida. Hemos llegado hasta aquí hoy para dar gracias a Dios por la victoria de Cristo sobre la muerte. Entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una realidad. Miren, al Señor Jesús le vieron más de 500 personas después de resucitar. Comprobaron también con el oído, le oyeron hablar, el tacto. Les invitó el Señor Jesús a verificar la realidad física. ¿Qué le dijo a Tomás? Ándale, ¿sí? ¿Quieres tocar? Órale, mete el dedo aquí en mis perforaciones de los clavos y de la lanza. Caminaron los discípulos con Él, comieron, conversaron con Él, y a pesar del testimonio del ángel,
los discípulos necesitaban verle ellos mismos. Y lo mismo sucede con nosotros. Alguien nos comparte de Cristo. Y qué bueno. Es necesario. Pero necesitamos cada uno de nosotros experimentar a Cristo de manera personal. No nos conformemos con el testimonio de alguien más. Ay, es que fíjate que Dios existe porque Él ha cambiado, transformado mi vida. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Pero necesitamos experimentarlo en primera persona nosotros también. Ellos y nosotros, hablando de los discípulos y nosotros, necesitamos reconocerlo con nuestros sentidos y con ese sentido espiritual. Y dejar que el Señor hable a nuestra vida. Mis hermanos, Jesús no es el personaje de un libro nada más. Jesús no es un recuerdo bonito, no es una buena historia que nos cuentan para dormir. Jesús es presencia viva. Él vive, es una realidad, le necesitamos. Su victoria sobre la muerte es poder y también nos da gozo. Y en tercer lugar, la victoria de Cristo nos trae unidad. Nos une. El hecho de que creamos que el Señor vive nos une. Debe unirnos los unos a los otros como iglesia. Nos une primeramente para adorarle. Dice el versículo 9 y el 10, que lo vamos a leer, va a aparecer aquí. Dice así: de repente Jesús se encontró con ellas y las saludó. Ellas se acercaron a él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan y díganles a mis hermanos que vayan a Galilea y que me verán allá. Ellas vieron al Señor Jesús, ¿sí? Abrazaron sus pies y lo adoraron. No necesitamos reunirnos en un templo para adorar a Dios, pero sí es necesario congregarnos. Dios está en todos lados. Lo creemos. El Señor Jesús se mueve en todos lados. Su Espíritu Santo se mueve a donde va la iglesia. Pero es importante entender que también es necesario congregarnos, no dejando de congregarnos. Porque cuando nos unimos para adorar al Señor, su Espíritu, su presencia se mueve. Entonces, ellas juntas adoraron al Señor, abrazaron sus pies las mujeres. Comprobaron que era real. ¿Has llegado tú a la conclusión de que Jesucristo es real en tu vida? ¿Has comprobado por ti mismo que Dios contesta, que Él está contigo, que Él te ama? Porque adorarle, que implica obedecerle, ¿verdad? Darle honra, gloria y honor, es tener esa experiencia con Jesús de primera mano. Las mujeres se acercaron hasta tocar sus pies. ¿Qué tan cerca estamos nosotros? ¿Qué tan cerca estamos nosotros del Señor Jesús? Yo quiero invitarte para que unidos adoremos al Señor, para que unidos también le anhelemos. Anhelemos que Él regrese, anhelemos su presencia, anhelemos compartir de su palabra. Las mujeres fueron y dieron las buenas noticias a los discípulos del Señor Jesús. Lo dice en el versículo 10. Dice: vayan a Galilea y allí me verán. Dad las nuevas a mis hermanos. El Señor Jesús, ahí más adelante, en los versículos 19 y 20, a todos nos dice que hagamos discípulos, que vayamos y hagamos discípulos, que enseñemos lo que Él nos ha mandado, que cumplamos sus mandamientos, sus ordenanzas. Esta es la primera vez en la Biblia donde Jesús llama hermanos a sus discípulos. ¿Por qué cree usted? Porque el Evangelio en ese punto estaba completo. ¿Sí? Porque en este punto el Evangelio estaba completo. ¿A qué me refiero? A que Jesucristo resucitado, ¿sí? Entonces el Evangelio se ha cumplido. Creemos en un Dios vivo.
Y la Biblia dice, ¿verdad?, que todo aquel que cree en el Señor Jesús, que Él pagó en la cruz por nuestros pecados y que Él resucitó de los muertos, es hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús llama aquí a sus discípulos hermanos, porque el Evangelio estaba completo. Esas palabras de amor y no de reproche por la cobardía o por la infidelidad son las palabras que llegaron al corazón de los discípulos. O sea, el Señor Jesús no le dijo a las mujeres: ay, díganle a Pedro que ahí voy, que se agarre. Ay, díganle a los demás que me voy a poner a cuentas con ellos, ¿verdad? Los vi correr como liebres por el monte. No, fueron palabras de amor. Indica esa relación estrecha, y esa actitud del Señor Jesús nos hace anhelarle. Había un anhelo en los discípulos por verle. Había un anhelo en los discípulos de Jesús por verle, por estar con Él. Ya habían estado con el Señor Jesús antes de su crucifixión y ahora, después de su resurrección, querían volver a verle. Mis hermanos, yo quiero invitarles para que cada uno de nosotros, sí, alabemos a Dios porque Cristo vive, estemos gozosos porque Él ha vencido, porque Él está vivo, venció a la muerte y la tumba está abierta. Sin embargo, esa resurrección del Señor Jesús, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida con todo esto que sabemos? ¿Qué estamos haciendo con el hecho de que Cristo venció la muerte? ¿Es una buena noticia y hasta ahí? ¿O es una buena noticia que me mueve, que me impulsa, que me lleva a compartir con los demás, a decirles: mira, el Señor es real, Cristo es real y Él puede transformar tu vida porque está transformando la vida? Podemos decirle a las personas: mira, antes yo era así y asá, ¿sí? Y ahora el Señor está haciendo algo nuevo, diferente. No porque antes éramos, no sé, o teníamos un mal testimonio de matones, sino simplemente la transformación, el cambio, ¿sí? El cambio. El mal pensar, Dios lo cambia. El mal hablar, Dios lo cambia. Los deseos impuros, Dios los cambia. ¿Sí? Nuestra inclinación a la tristeza, hacia la depresión, hacia el pesimismo, hacia la amargura, Dios lo cambia. Y bueno, eso es lo que podemos compartir. Nuestra falta de fe, Dios lo cambia. Nuestra apatía, Dios la cambia. El corazón quebrantado y hecho pedacitos, el Señor lo cambia, lo restaura. Pero ¿en qué nos enfocamos? ¿En mi dolor o en la victoria de Cristo? ¿En qué me enfoco? ¿En cómo soy o en cómo el Señor quiere transformarme? ¿Dónde está mi enfoque? ¿Qué es lo que gana? La muerte no le ganó al Señor Jesús. Imagínense si el Señor Jesús se hubiera dado por vencido. Ay, no, es que la muerte está muy difícil vencerla, ¿verdad? A ver, Ángel, dile a las mujeres que no pude vencer la muerte porque, ay, qué difícil. Imagínense. O sea, el Señor nos pone el ejemplo. Nada hay imposible para Dios, y entonces debemos de creer que todas mis luchas, mis crisis, mis problemas no pueden dejarme tirado ahí en la lona. Necesito levantarme, necesito caminar con el Señor Jesús. La victoria de Cristo es tu victoria y la mía. Dios, gracias te damos, Padre eterno, porque eres bueno. Bendice, Señor, a tu iglesia. Sabemos que tú bendiste, pero no queremos, Señor, quedarnos nada más con la información. Queremos, Padre eterno, que esa victoria transforme nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú haces, gracias por todo lo que tú eres. Síguenos moviendo, Señor, día con día a pregonar que tú vives, que creemos en un Dios vivo, todopoderoso, fiel, lleno de amor, de gracia y de misericordia. A ti la honra y la gloria, Padre.
Que tu Espíritu Santo se siga moviendo en nosotros, que traiga unidad, que traiga convicción, Señor, y lo que sabemos lo apliquemos día y noche a nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.